está usted haciendo afirmaciones que no son exactas. El fin de semana la ministra no se ha reunido con el señor Castillo y con su grupo. La ministra se ha reunido con las delegaciones de Piura y Arequipa que no pertenecen a ese grupo y han llegado a algunos acuerdos. En otra sala, los señores congresistas estaban reunidos con esas personas. Congresista Ochoa, solamente para hacer alguna precisión. Sí, Presidenta, muchas gracias. Creo que está descontado, ministro, por intermedio de la Presidencia, de que este Congreso se va a sumar a cualquier acto que garantice impedir que este grupo avance. No es solo un acto heroico del Ministerio. No existe un solo congresista que luego o aliente el nacimiento y el crecimiento de esto. Como usted dice, le duela a quien le duela, este Congreso no lo va a permitir. En ese sentido, solamente quisiera hacer una precisión y una pregunta. La precisión, señor ministro, es que efectivamente hay un esfuerzo del Estado por mejorar la remuneración del docente, pero no es cierto que todos los maestros van a recibir esa remuneración. Eso está sujeto, por eso el gran problema de esta huelga, ministro, y por eso le pido la siguiente pregunta, porque tiene que ver con inteligencia para conocer cuál es el verdadero problema de la huelga. No solamente decir este es tal, este es cual. ¿Cuál es el verdadero problema de la huelga? No sé, o sea, ¿qué motiva realmente este tema? Que también puede ser o podría ser un tema de inteligencia o eventualmente de un mecanismo de comunicación directa que no hay. En ese sentido, ministro, solamente quiero aclararle. El sueldo del maestro, a través de la presidencia, el sueldo del maestro está sujeto, ¿no es cierto?, a las horas de trabajo del docente. Entonces, hay un buen porcentaje de maestros que están, sobre todo en secundaria, con 24 horas que no van a ver su sueldo de 2.000 soles. Hay profesores de educación básica alternativa que tienen 24 horas de nombrado y no van a ver su sueldo, sino dentro de 8 años, si es que suben hasta la escala 5 para poder ganar 2.000 soles. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que subir las horas de trabajo para decir que está incrementando el sueldo. O sea, no es cierto. Por eso solamente le quería señalar esto. Lo que sí quería que nos ayude a precisar este ministro por intermedio de la Presidencia, ¿no tenía inteligencia, información sobre la evolución de la huelga? Porque esta huelga no es pues de hace 60 días o 40 días, como dice, sino es de hace 70 días. No tenía información sobre la evolución de la huelga, no era suficiente mirando lo que estaba pasando en Cusco. Y finalmente quisiera saber si ustedes han ido construyendo muchas hipótesis sobre el tema, quisiera saber de su percepción, si fuera posible, ¿cuál es la hipótesis que tiene el Ministerio del Interior respecto al por qué, comillas, el magisterio sería un sector tan vulnerable o tan fácilmente de ser captado por este grupo de apología? Muchas gracias. Ministro, para responder. Respondo. Esa afirmación de que el magisterio es fácil de ser captado al senderismo es una afirmación suya que yo no comparto. Nuestro estimado es que mucho menos del 1% de los maestros pueden tener una vinculación con ligera y algunos más cercanos, menos del 1%. Entonces, sí que yo no comparto su afirmación de que los maestros están penetrados por Movadef. Yo no creo que nuestro magisterio esté penetrado por Movadef, yo no creo que sean terroristas. Creo que su afirmación a mí me preocuparía un poco porque transmitiría la idea de que sí lo están, y yo no comparto esa tesis. Usted plantea, vamos todos juntos a luchar contra Sendero en el magisterio, y yo le respondo, hagámoslo. Evitemos que logren la representatividad de los maestros del Perú, que es lo que están buscando. Concreto, eficaz, definitivo. Que no termine este grupo, que es uno de los grupos, siendo el representante del sindicato del magisterio. Que no termine el Perú teniendo a Movadef y a Proseguir en una plataforma conjunta manejando el sindicato del magisterio. Que lo maneje quien sea, de cualquier grupo, independiente, lo que sea, pero no permitamos que lo manejen ellos. Y las razones creo que son contundentes. Ministro, sobre la pregunta del congresista Ochoa, si sabía usted que se estaba gestando esta huelga hace 70 días.
Por supuesto, congresista. Claro que sabíamos que se estaba gestando. Por supuesto. Sabíamos perfectamente que se estaba gestando. Congresista Cancio, para pedir una aclaración, máximo 1 minuto, por favor. Sí, solamente 2 precisiones. 1, como usted lo ha señalado tan tajantemente, usted no va a permitir, ¿no?, que finalmente la ministra termine dialogando, o el gobierno, con personas que tengan algún vínculo con Movadef. Perfecto, ¿no? Pero si usted hasta el momento no tiene los argumentos legales para actuar contra ninguno de los dirigentes de esta coordinadora regional, entonces, ¿con qué base legal, con qué derecho usted pretende impedirles el ejercicio del derecho legítimo que ellos han adquirido con la representatividad que tienen? Porque es legítima, ya que usted lo está viendo objetivamente, los maestros lo respaldan. Entonces, ¿cuál es la base legal para que usted se oponga, que dialoguen? Si no puede usted actuar, ¿no?, legalmente contra ellos. Eso, 1. 2, la otra pregunta, ¿no? La pregunta precisa, por favor, congresista. Sí, la otra pregunta es, si usted dice que hay el peligro de que la representación del magisterio caiga en sendero luminoso, ¿no?, y hay que impedirlo a toda costa, ¿quiere decir eso que entonces hay que entregárselo de repente a Patria Roja o de repente a otro grupo que de repente es de su mejor simpatía, ¿no? Yo creo que el gobierno no puede tomar participación en eso, no debería participar en la pugna de liderazgos dentro del magisterio. Es un problema que los maestros deben resolverlo y ellos sabrán, y hay que tener confianza en que los peruanos, ¿no?, deban escoger lo mejor para accionar sus derechos. Entonces hay que dejarle a los maestros, ¿no? Gracias, eso es lo concreto, y yo le pediría el ¿no?, que ministro defina ahí. Si es que no, vamos a impedir. ¿A quién preferiría usted que le pongamos la dirección del SUTEP? Gracias, congresista. Tiene la palabra el ministro. Congresista, por sus preguntas. Discrepo con usted. Que hayan vacíos legales todavía que no nos permitan sancionar efectivamente al Movadef no es un argumento para que yo valide su participación en ello, porque yo, como muchos en el Perú, como la gran mayoría, sabemos que eso es sendero luminoso. Si para usted ese vacío legal es suficiente para que entren a esa mesa, para mí no. Yo sí estoy muy preocupado por el terrorismo. En segundo lugar, yo ni simpatizo con Patria Roja, soy independiente, no estoy vinculado a ningún partido político y no quiero que nadie en particular esté controlando el sindicato. Lo que quiero, y lo reafirmo, es que no tengamos a Sendero Luminoso el próximo año manejando el sindicato de los maestros. Y lo digo con toda energía. Y esos artilugios, a partir del cual, si no hay legalidad, ¿por qué no los dejamos entrar? No los comparto, congresista, es su punto de vista, no el mío. Mientras yo sea Ministerio del Interior, trabajaré con esa perspectiva de cerrar las puertas a Sendero Luminoso al máximo. Esa es mi convicción. Gracias, ministro. Congresista Bocángel, solo 1 minuto, por favor, para alguna pregunta aclaratoria. Bueno, otro le está dando más de 3, 4 minutos, congresista. Yo intervine 5 minutos y medio. Disculpe, presidenta. Sí, nadie duda de la capacidad que usted ha mencionado de inteligencia, de la DIRCOTE, de usted mismo. Y la solución, yo sé que esta semana se tiene que solucionar la huelga. Se tiene que solucionar la huelga porque ustedes saben que efectivamente tiene que solucionarse la huelga de los maestros. Pero ¿qué va más allá? Es el trabajo de ustedes. Es el trabajo de ustedes, como le digo. Yo vengo de la región de Huánuco. Por ejemplo, Yanajanca. El sitio que lo conocen ustedes. Un sitio de problemas gravísimos con el terrorismo que hubo. Los policías le piden que le construya su comisaría. Los policías conviven con la gente, se están dedicando al agro, al arroz, al azúcar. Venenillo, otro sitio grande. Quieren su puente, dígaselo al ministro. Por eso le digo que el sistema, todo es integral. Dígale al ministro, hazle su carretera desde Venenillo hasta Castillo, que salimos. Acá está la congresista Beteta también que lo sabe. Hágale esa carretera, no pasan de 6, 7 millones, en vez de estar haciendo miles de millones.
esos sitios tan importantes. Dale a esa cadena productiva del café, del cacao, en el Valle del Monzón, en el Alto de Ocallacu, margen izquierda, derecha de Ocallacu. Dale sus 6, 7 millones para que esos agricultores puedan sembrar más su café porque tienen problema de roya, denle asistencia. Son cosas tan pequeñas y lo vas a terminar y acabar. Igual puede ser en la zona del BRAE. Convérsale a los ministros. Esos colegios, mire usted el colegio que tienen, por ejemplo, o en Paraíso, o en Cholón, esos sitios que han sido muy golpeados. Hace poco estuve en Arancay. ¿Sabe lo que necesita, señor ministro? Solamente que le haga un mejoramiento y rehabilitación entre Jircán y Arancay, una carretera que no pase 5 millones, el puente está listo y ya de Anca, Rapayán está avanzando y ellos van a poder transitar. Esos agricultores necesitan eso. ¿Por qué nace la violencia muchas veces o de ahí se trabaja? Es porque realmente no da las condiciones mínimas y básicas como se deben hacer. No hay presencia de policías en Arancay, no hay presencia Congresista, por favor, la pregunta precisa. La pregunta precisa, creo que él me está entendiendo y saber. Y nuevamente le digo, aunque le haya dolido a mi colega a quien he retirado la palabra, el Premier tiene que decirnos, porque él es el 10 del equipo. Y si no sabe dominar bien la pelota, o jugar o dirigir a su equipo, hay que dejar, no se puede hacer dos funciones, necesitamos eso. Aquí nosotros, como dice, ¿por qué no está Fuerza Popular? Porque nosotros, disculpen la palabra, no somos mesa de partes. En el 12º piso, creo la ministra, en el 2º piso los dirigentes y al medio los otros llevando y subiendo los papelitos. Disculpen, la pregunta solamente es eso. Dialogue, esas reuniones que tiene con los gobernadores regionales, etcétera, hagan y digan que lo que realmente necesitan las regiones del país donde hemos sido más golpeados. Muchas gracias. Y esos puestos de suelos rápidos son necesarios. Le pedí 3, 4 veces camionetas rurales donde no hay nada. Esas camionetas 4x4 no llegan a esos lugares realmente y usted ojalá lo cumpla y lo haga, señor ministro. Gracias. Congresista, me toca responder, a ver, creo. Ministro Sombrío, ya que no hay pregunta, va a hacer una pregunta al congresista. Yo también quisiera que sean las respuestas. A ver, responda, creo que estamos ministro. regresando y dando vueltas a la otra. Coincido con usted plenamente. La lucha contra la violencia y el terror no solo es un frente policial, no solo es un frente militar y requiere muchas acciones de conjunto. Trabajemos juntos, congresista, por eso, ¿ya? Y sí, la preocupación de mi colega Costa no era porque usted dijo que el Premier debía tener un solo cargo, sino dijo que había que hacer elecciones generales y, con todo respeto, congresista, eso no está en la Constitución de la República. Tiene la palabra el congresista César Vázquez, es la última intervención. Gracias, presidenta. Bueno, creo que todos aquí condenamos cualquier acto de violencia. Condenamos a los grupos violentistas y a cualquier facción de Sendero Luminoso, llámese CONAREM, llámese Movadef, CONARE, Proseguir, Pucallacta, etcétera. O cualquier fachada que represente al terror que implique el pensamiento Gonzalo. Pero no confundamos los justos reclamos de los maestros con aspiraciones de grupos violentistas que se infiltran en cualquier lucha legítima, como usted bien lo ha señalado el día de hoy. Y en esta huelga, de hecho que hay infiltrados, y eso creo que no muestra que se ha descubierto la pólvora el día de hoy. En esta huelga también hay infiltrados, pero creo que era responsabilidad de usted, señor ministro, identificarlos tempranamente, informarlos oportunamente y no esperar a que el Congreso le obligue a venir aquí y le exija esa información. Termino y le doy la interrupción, ¿sí? Ya hemos terminado, congresista Vázquez, usted ya no estaba en la lista, por favor, termine. Correcto, entonces no le concedo la pregunta, la pregunta concreta, estoy haciendo análisis. Yo creo que, mire, yo he seguido la presentación desde mi despacho aquí en el 3er piso, porque aquí no había espacio para sentarse, pero cuando he escuchado al señor ministro, lo que me parecía sinceramente es que estoy escuchando a cualquier persona menos a un ministro de Estado encargado de la seguridad, encargado del servicio de inteligencia en el país, porque la información que nos ha traído para mí es una información que realmente refleja una débil investigación. Tratar de incriminar a la principal persona que lidera estas masas con una foto colgada en el Facebook, con
una información de las redes sociales, eso no lo hace un servicio de inteligencia, eso lo hace cualquier asistente de nuestro despacho, y creo que el Perú en general esperaba una información mucho más objetiva para poder creer en nuestro ministro. Si esta investigación es débil, déjeme terminar. Con respeto y haga la pregunta concreta, porque estoy haciendo el análisis cerrando. concreto de la presentación. Mire, la investigación es débil, y si es débil la muestra simplemente dos cosas: o que hay deficiencia en el trabajo de él, o que el señor Pedro Castillo no tiene absolutamente nada que ver. Cualquiera de las dos cosas, yo creo que cualquiera de estas circunstancias evidencia una estrategia política pésima, desastrosa, pues más bien ha exacerbado los ánimos de los maestros, y que además se han sentido ofendidos y perjudicados porque no son terroristas. Mire, señor ministro, frente a este fracaso en el manejo de la huelga, si alguien tiene que pagar el costo político de este error, yo creo incluso antes que la ministra de Educación, es su persona, señor Basombrío, porque su actitud irresponsable viene entorpeciendo el diálogo, por lo que creo merece de su parte una disculpa pública a los millones de niños que están dejando de estudiar y a los cientos de miles de maestros que se han visto ofendidos frente a su actitud con sus declaraciones. Acto seguido, yo creo que luego ya de varias equivocaciones que aquí lo han expresado en diferentes etapas de su gestión, creo que por tener el cargo que tiene y lo que espera el pueblo, con un poquito de decencia debería dar un paso al costado, y siguiendo, creo, las palabras del Papa Francisco, si se quiere gobernar se necesita amar al pueblo y se necesita un poco de humildad. Yo creo que usted no tiene precisamente estas dos condiciones. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. ¿Tiene una respuesta, ministro? Ya. Hay otra pregunta que había quedado pendiente de parte de la congresista Arimborgo, y es si es que su asesor, Dante Daniel Vega Miller, vinculado al Movadef y Patria Roja, sigue trabajando en su despacho. Para que responda, por favor, ministro. Yo lo que le quiero contestar, señora congresista, es que... Presidenta, no le he dado la palabra, congresista. Ya le volví a dar la palabra hace un momento para que haga una repregunta. Ya terminamos. 30 segundos. Le voy a contestar, congresista. Para que termine el ministro, por favor. Le voy a contestar, congresista, haciendo un ejercicio de respeto hacia usted, que usted no tiene conmigo. Esa fue una pregunta de la interpelación. Revise la interpelación. Presidenta. A ver. Congresista, para que responda la pregunta. Presidenta, sí, efectivamente, la congresista no le puede responder esa pregunta. La congresista le ha formulado a través de ustedes su presidencia al ministro para que responda. Y me parece poco caballero faltar respeto de esa manera a una congresista que le está diciendo si la tiene o no en el cargo. Creo muy bien el ministro puede decir si continúa o no. Eso es tan sencillo, presidente, para que pueda responder y no de la forma que le haya contestado a la congresista. Ministro, para terminar, por favor, ¿puede responder la pregunta? Presidenta, por favor. Para que tranquilidad de la congresista, no es de Movadef, no es de Patria Roja, todo eso fue desvirtuado con documentos en la interpelación que tuvimos acá. Me hubiera encantado que usted tome atención sobre los temas. Gracias, presidenta. El ministro hizo una pregunta y yo le quiero contestar. El ministro preguntó que le den aquí, en este momento, un nombre... No le doy el uso de la palabra. Ya hemos. Él dijo que le dijeran el nombre profesor. Ministro, el nombre profesor es el señor Roger Bejarano Feliz de Yauyos. Fue llevado a la seguridad del Estado de Rímac y lo acompañó nuestra abogada Esther Álvarez. Y luego de varias horas... Por favor. Por favor, orden. Ya hemos terminado con el rol de oradores. Damos las gracias al ministro del Interior y al equipo de funcionarios que lo acompañan por haber acudido a esta sesión, así como por habernos proporcionado la información recibida. Congresista, ya hemos terminado. ¿Ya? Ya. Se levanta la sesión siendo las 3:50 de la tarde.